Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 18 de noviembre. Para este día la lección se titula La autoridad de las Escrituras. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, Dios de los ejércitos, venimos ante el trono de la gracia suplicando su misericordia, el perdón de nuestros pecados, suplicando fortaleza, sabiduría para vivir el día de hoy, para darle honra y gloria a usted. Santo Espíritu, dirija nuestras vidas, redargúyenos, corrígenos, para vivir, para honrar el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No merecemos nada, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo suplicamos todo. Amén. La autoridad de las Escrituras. Nos dice allí en Juan 5:39 y 40. Escudriñáis las Escrituras, porque creéis que es en ellas donde está la vida eterna. Son ellas las que dan testimonio de mí, pero vosotros os negáis a venir a mí para tener la vida. Esa es una versión. Pero la versión que tenemos, que nos dice escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. La autoridad de las Escrituras. Vemos aquí, ¿qué encontramos? ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor Jesús a los líderes? Podríamos decir a los pastores de alto rango, a los pastores de las iglesias, a los ancianos. Podríamos decir ahora, ¿qué es lo que le está diciendo a la iglesia adventista de aquel entonces? Que ellos escudriñan sí las Escrituras, pero las escudriñan incorrectamente. Porque si realmente escudriñaran las Escrituras para buscar a Dios, otra cosa fuera. Pero ¿qué es lo que había en el corazón de esos líderes? Odio, asesinato en contra de Dios, porque querían matar a aquel que los había creado a ellos. Querían matar a Cristo. Los judíos sí escudriñaban la ley del Pentateuco, y sin embargo
no reconocieron a Cristo cuando vino. ¿Qué les pasó? ¿Cómo fue posible que los mejores estudiantes de la Biblia del mundo, que leían las Escrituras continua y meticulosamente, rechazaran a Jesús? ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo suceder esto? Está claro que no escudriñaban las Escrituras como era debido. No leían la Biblia como era debido. ¿Por qué? Primero, las leían con una mente cerrada. Leerla por leerla nada más. No para permitir que el Espíritu Santo los transformara. No para buscar a Dios, sino para encontrar argumentos que apoyaran sus puntos de vista. Para eso la leían. No amaban a Dios de veras. Amaban sus propias ideas acerca de Dios. Era tan probable que el agua penetrara en una roca como que la palabra de Dios penetrara en sus mentes. No aprendían teología humildemente en la Sagrada Escritura, sino que usaban la Escritura para defender una teología que habían compuesto ellos mismos. ¿Será que estamos nosotros en esa misma situación? Medítelo y empiece usted por sí mismo a escudriñar las Escrituras, pero no con una mente cerrada, sino con una mente abierta, para esperar que el Espíritu Santo le ilumine y le diga la verdad. Todavía existe ese peligro que hubo en tiempo del Señor Jesús. Corremos el peligro de someter la Biblia a nuestras creencias en lugar de poner nuestras creencias a la luz de la palabra de Dios. Todo eso va a ocasionar que el mundo cristiano, que en el mundo adventista haya tremenda confusión que llevará a muchos a la apostasía. Eso está llegando, hermanos y amigos. Por eso es que necesitamos escudriñar con oración las Sagradas Escrituras, buscando la mejor hora, donde la mente esté fresca, y así recibir inspiración del Espíritu Santo. Además de ello, los líderes en aquel entonces cometían una equivocación todavía más grande. Creían que Dios les había dado una revelación escrita. Lo creían que solamente lo que ya estaba allí era todo. La revelación de Dios la encontramos en la historia. No se trata de que Dios haya hablado y nada más,
Dios actúa. La palabra de Dios nos revela cómo Dios actúa y nos invita a nosotros a actuar poniéndonos en obediencia a lo que Él nos dice. Así es de que ya vimos allí esa parte, porque ya miramos que el día de ayer los milagros, las señales, obras y prodigios, testimonios específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías. El evangelista, dice allí la lección, también apeló a la autoridad del Antiguo Testamento y a sus profecías que anunciaban la obra de Cristo. Cuando el Señor Jesús se dirigió al pueblo, a los líderes, a todos, cuando les dice escudriñad las Escrituras, ¿cuáles eran las Escrituras a las cuales se estaba refiriendo el Señor Jesús? No era el Nuevo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Existía nada más el Antiguo Testamento. Está en el Antiguo Testamento lo que le iba a pasar al Mesías. ¿Hablaba el Antiguo Testamento acerca del Salvador, del Mesías que vendría? Sí. Y habla con autoridad. Por eso es que el Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, pero escudriñanlas con una mente abierta, no prejuiciada, para que pueda ser enseñado por el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento es fundamental, y lo dice, no solo para el Evangelio de Juan, sino para todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento nos habla de Jesús. El Antiguo Testamento nos habla del Hijo de Dios, el ángel de Dios. En el Nuevo ya tiene nombre, Jesús. Así es de que no puede haber fortaleza en el Nuevo si no escudriñamos el Antiguo. El fundamento presentado por Jesús en favor de quién era, de dónde vino, qué hizo y qué haría, fueron las Escrituras. ¿Cuáles? El Antiguo Testamento, en el caso del Evangelio de Juan. Veamos aquí. ¿Qué aprendemos? Como dice allí en la lección, ¿qué aprendemos aquí? En Juan 5, 39, 40, 46 y 47. ¿Qué aprendemos aquí acerca de la actitud de Jesús hacia la autoridad de las Escrituras? ¿Tomó el Señor Jesús de lo que habían dicho los profetas para Él proclamarlo también? Sí. A lo largo de los evangelios,
Jesús señala reiteradamente la autoridad de la Escritura como testigo clave en favor de él. Por ejemplo, utiliza a menudo acontecimientos del Antiguo Testamento para señalarse a sí mismo y lo que hace. Un ejemplo de ello es su alusión al evento registrado en Números 21 del 5 al 9, cuando le están pidiendo señal a Jesús. Pero él va y les presenta lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto por ser rebeldes. Venían las serpientes, eran miles de serpientes y mordían y mordieron a muchos. Comenzaron a morir. Vinieron a Moisés pidiendo ayuda de Dios. De eso mismo tomó el Señor Jesús diciendo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo que Moisés en su tiempo realizó era un anticipo de lo que iba a acontecer cuando el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, hiciese para poder salvar a aquellos que estaban mordidos a muerte por la serpiente Satanás. ¿Y qué le dijo él a Moisés en aquel entonces? Todo aquel que vea la serpiente de bronce no morirá. ¿Qué nos dice ahora los evangelios? Todo aquel que acepte al Señor Jesús será salvo. No morirá eternamente. Aquí Jesús no solo se refiere al incidente histórico, sino además, dice, al utilizarlo para señalarse a sí mismo, nos da la interpretación autorizada de lo que aquel evento histórico pretendía transmitir. Jesús no fue el único que usa el Antiguo Testamento para establecer este fundamento. Al comienzo del Evangelio de Juan, Felipe dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas. ¿A quién hallaron? Al Mesías. ¿Cómo se llama? Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vemos cómo las Escrituras, leídas y escudriñadas correctamente, dan luz al entendimiento y miramos con claridad que Jesucristo es nuestro Salvador. Fíjese lo que nos dice Juan, capítulo 13 y versículo 18. Dice: yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la Escritura. ¿Cuál Escritura? El Antiguo Testamento. El que come pan conmigo
alzó su calcañar contra mí. En el Antiguo Testamento lo encontramos en el Salmo 41:9, que dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó su calcañar o su pie contra mí. ¿De dónde se está utilizando eso? De lo que dijeron los profetas. Anticiparon lo que iba a acontecer cuando viniese el Mesías. Allí mismo en Juan 17, versículo 12 dice: a los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. En 2 de Tesalonicenses 2:13 dice: pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién era Judas? Un discípulo de Jesús, alguien que vivía tan cerca de Jesús, aprendía de Jesús, compartía de Jesús, pero era un hipócrita. Manifestaba amor cuando realmente no tenía ese amor para con Jesús. Lo tenía para sí mismo. Él amaba las cosas de este mundo. Y al tiempo final se nos dice que vendrá la apostasía. Se manifestará el Judas del tiempo del fin. Aquel que convivió con Jesús, diciéndose ser hijo de Dios, diciéndose ser cristiano, pero andará buscando las cosas temporales de este mundo. ¿Qué más nos dice allí en San Juan 19:24? Entonces dijeron: no la apartamos. Está el Señor Jesús crucificado desnudo en la cruz. Le han quitado sus vestidos y están echando suertes para no romperla, porque es de una sola pieza. Y entonces dijeron: no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumplieran las escrituras que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Dónde lo encontramos? Búsquelo en el Salmo 22, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Tiene autoridad las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Sí. Luego nos dice en el versículo 28: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo:
para que las escrituras se cumplieran, tengo sed. ¿Y qué le ofrecieron? Vinagre. ¿Qué dice Salmo 69, 21? Además, me pusieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y hay muchas cosas más escritas desde el Señor Jesús, como que también no habían de quebrarle ningún hueso. Está escrito en el Antiguo Testamento. Así es de que el Antiguo Testamento es el que testifica de lo que le iba a acontecer y le aconteció al Señor Jesús. Debemos nosotros confiar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sí. El Antiguo y el Nuevo Testamento tienen autoridad. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y al final mire lo que nos dice. Pero antes vamos a leer un poquito del espíritu de profecía. A ver qué es lo que nos dice. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y la gloria después de ellas. Usted búsquelo en 1 de Pedro 1, 10 y 11. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, como dice Apocalipsis 19, 10. En las enseñanzas que dio cuando estuvo personalmente aquí entre los hombres, Jesús dirigió los pensamientos del pueblo hacia el Antiguo Testamento. Dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En aquel entonces, los libros del Antiguo Testamento eran la única parte de la Biblia que existía. Otra vez el Hijo de Dios declaró: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y agregó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, si alguno se levantare de los muertos. ¿Dónde está esto? ¿De dónde lo estoy leyendo? Historia de los Patriarcas y Profetas. Página 382. Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial, llamando la atención a su propio ejemplo. Él nos dice: ¿quién hay de entre vosotros que teme a Jehová? ¿Que anda en tinieblas y no tiene luz? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Eso está en Isaías 50, del 7 al 10. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él.
y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. Por medio de qué venció Él en el conflicto con Satanás. ¿Cómo Él pudo salir vencedor? Bueno, por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo, y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencias. Está en 2 de Pedro 1:4. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. ¿Qué nos dice? Toda promesa de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. En mi corazón, dijo el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor. Eso está en Salmos 119:11 y Salmos 17:4. Y todo lo que he leído se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 98. Al final de la lección encontramos esta pregunta: ¿cuáles son las fuerzas que sutil o abiertamente operan hoy tratando de socavar nuestra fe en la autoridad de la Biblia? ¿Cuáles son esas fuerzas? Son fuerzas satánicas. ¿Qué debemos hacer? Aferrarnos más de un escrito está y aferrarnos de Jesús a través de sus promesas. Y de esa manera, nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.